Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Con nuestro agradecimiento recibimos al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas. Es profesor de Filosofía en la Universidad Central del Ecuador desde 2015 hasta la actualidad. Docente de Epistemología, Filosofía Intercultural y Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar 2011-2022. Flaxo 2013-2018 y la Universidad Politécnica Salesiana de 1992 hasta 2018. Tiene un doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y varios diplomados en Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Pensamiento Político Latinoamericano en instituciones de Ecuador, Bolivia y México. Su trabajo se centra en filosofía intercultural, la epistemología crítica y las tensiones entre pluralismo, interculturalidad y construcción del Estado plurinacional en América Latina. Combina la docencia con el compromiso en espacios ciudadanos, facilita procesos de formación política, presidente del sistema de riego Ambato Huachi Pelileo y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Regantes. Sus áreas de investigación son la filosofía intercultural, epistemología latinoamericana, filosofía de la economía, interculturalidad y decolonialidad, filosofía de los derechos humanos, movimientos sociales y gestión del agua. Bienvenido, Luis Fernando. Bueno, primero a Edison, muchas gracias, y ahora acá al compañero que gentilmente me han invitado. A veces por los tiempos no hemos podido coincidir, pero realmente eso estaba como pendiente de hacer, ¿no? Y me agrada mucho que podamos conversar un tema tan actual y a la vez un tema tan controversial, ¿no? Esto de discutir si hay ciencia o no hay ciencias y cómo mismo está el asunto, y ahí el gran debate epistemológico en torno al problema del conocimiento, que en el fondo está detrás de aquello, ¿no? Entonces eso, y muchas gracias, y ojalá lo que podamos conversar, discutir, sea de provecho, más que todo que genere debate, porque obviamente depende de los enfoques, de las perspectivas epistémicas que se asuma, y en función de eso podremos estar en algunas cosas de acuerdo, en otras obviamente estar en controversia, que es legítimo también en este punto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación, Fernando. Y hoy justamente ya habías mencionado algo del tema que es propio de la epistemología. En este caso es si existe la ciencia en singular o a su vez en plural. Existen las ciencias. Ese sería como el primer punto que quisiéramos comentarte, o que nos comentes, nos expliques, nos expongas. Uh-huh. Bueno, cuando voy a empezar como con la anécdota, ¿no? De personal, porque cuando yo estudié filosofía en la Universidad Católica, a mí primeramente no me dieron epistemología como filosofía de la ciencia, sino que a mí me dieron epistemología como nociología, es decir, teoría del conocimiento, las diversas concepciones que el mundo griego y luego lo que toma, sabiendo que no hay línea de continuidad entre el mundo griego y el mundo europeo, sino estas rupturas, más allá digamos, de la invención del romanticismo alemán, que dijo que había edad antigua, media, moderna. Pero obviamente yo terminé mi licenciatura y nunca había hecho yo filosofía de la ciencia, yo aprobé con nociología. Entonces ahí me enteré que en ciencias humanas de la Católica, en cambio, sí daban epistemología como filosofía de la ciencia.
y me fui de oyente, ¿no? Entonces ahí empezó mi preocupación por este tema. Y este último tiempo obviamente me he dedicado con mayor tiempo, mayor dedicación al asunto, porque considero que es un tema muy, muy importante de debate, y además porque estamos atravesados en una sociedad que pretende decir que es una sociedad del conocimiento y que además la fundamentación estaría en última instancia en la ciencia. Pero resulta que la mayoría de las personas ni ha leído ni entiende qué es ciencia, y luego obviamente confunde ciencia con tecnología, o a veces con ciencia aplicada, con ciencia, digamos, con el nivel de la teoría de la ciencia y estas cosas que me parecen importantes justamente, porque detrás de eso, más allá de las claridades conceptuales y teóricas, se desprenden problemas políticos de cómo estructuramos y cómo pensamos la sociedad en torno a esos supuestos, que me parece para mí muy importante. Y eso justamente lo aprendí cuando hacía los cursos con el Ricardo Gómez. Recuerden, este famoso epistemólogo argentino que dio clases en la Católica y luego se fue a Estados Unidos, donde creo que ahora ya está jubilado, ya está mayor, como profesor de filosofía de la ciencia. Él fue profesor allá. Entonces justamente esas distinciones, luego justamente yo trabajaba con ellos, y eso permitía justamente esa gran discusión: ¿hay la ciencia o ciencias? Y ese es el gran debate, que no es de ahora, ¿no? Es un debate viejo, pero que me parece importante, porque principalmente en el mundo de la academia a veces hay estos reduccionismos, ¿no? Y a veces también unas faltas de claridad. Eso me parece que es importante. Ahora, ya adentrándome en la pregunta, ¿no? Normalmente, si uno coge a los, comillas, porque esto habría que discutir qué es lo clásico, ¿no? A los epistemólogos clásicos, ahí viene el problema. Es igual que cuando uno dice vamos a discutir el concepto clásico de ciencia, ya empezamos con un problema. Si hay una ciencia clásica, y qué implica decir el concepto de ciencia clásica, entendido por lo clásico. Entonces, normalmente en el mundo de la, digamos, en el que nosotros nos desenvolvemos, voy a partir de una afirmación que dice justamente un famoso médico mexicano, el Ruy Pérez Tamayo, ¿no? De pronto Edison lo conoce por su formación. Él justamente dice: cuando los científicos van a hacer ciencia, no les interesa hacer mucho esta discusión y este debate, ¿no? Y ponen una frase de Feynman, incluso de este famoso físico que gana premio Nobel, incluso diciendo que la filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como para los insectos que estudien sobre su materia, ¿no? O sea, es decir, no sirve para nada en la práctica, dicen, ¿no? Hay algunas posiciones. Pero luego me gusta la posición de este científico médico, porque él dice que él obviamente empezó a hacer medicina pensando en esa misma idea, y ahí voy al tema, ¿no? Al que quiero comentar. Justamente él dice: empecé a ser médico en la década del 40 bajo la influencia del neopositivismo, y con la idea del neopositivismo había la ciencia, no hay ciencias. Entonces, hay un método y hay una forma de hacer ciencia. Todo lo demás que no se ajuste a eso no es ciencia. Y ahí viene el gran debate, ¿no? Este fue el gran debate. Y obviamente de ahí incluso los críticos del Círculo de Viena o del neopositivismo, incluso que nacieron con ellos, como el caso de Popper, ¿no es cierto? Si bien es cierto, él no está de acuerdo con esa posición, porque él dice que no hay la ciencia, digamos, la ciencia como ha planteado el Círculo de Viena. Sin embargo, él plantea en cambio otra cosa que se desprende del mismo argumento. Decir que hay una sola línea de demarcación entre lo que sería el conocimiento científico y lo que sería la pseudociencia. Es decir, lo que no, según la tesis de Popper, ¿no es cierto?, lo que no resistiría el proceso de falsación. Entonces, si no hay, digamos, todo lo que no resiste el proceso de falsación dentro de una lógica del método, que a la final es el método deductivo modificado, entonces eso no sería ciencia. Entonces, de todas formas, a pesar de que él no dice eso, que haya una sola ciencia, porque termina a la final como aceptando ambiguamente que hay ciencias, pero si uno lee los textos no queda claro, ¿no es cierto?, cuál es la distinción en términos de hacer, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, los supuestos parecerían ser los mismos. Bueno, ahí hay que debatir muy ya en detalle, pero ahí está el argumento. Entonces, partiendo de digamos, como de ese marco, yo cojo una tesis de un autor
bueno, de muchos, pero para el caso voy a ceñirme por el momento, solo para contestar a la pregunta, a un autor que he trabajado bastante también, que es Mario Bunge, muy conocido, ¿no? Controversial en ciertas de sus afirmaciones, principalmente contra la filosofía alemana, con la que yo obviamente no comparto, porque hay algunas cosas que dice que me parece que no son lo que dice el Bunge, pero me sirve en cambio para la cuestión de la contestación a la pregunta. Entonces Bunge dice, a ver, ¿cómo vamos a entender el problema epistemológico cuando discutimos la ciencia o las ciencias? Entonces él dice, no, lo que hay es ciencias, no ciencia. Entonces, ¿y cómo distinguimos eso? Porque hay una ciencia formal, donde estaría la matemática y la lógica ahora, ¿no es cierto? Antes, obviamente, en tiempos más anteriores, la lógica era una rama de la filosofía, pero hoy ha sido reconocida en el siglo XX como una ciencia formal. Estarían las ciencias fácticas, que las otras, ¿no es cierto? Y vendrían las ciencias sociales. Ahora, ahí hay un gran debate igual sobre el asunto. Estas ciencias sociales son parte de las ciencias fácticas. En el caso de Bunge, él termina afirmando de que parecería ser que sí. En los cuadros, si ustedes revisan sus textos, en los cuadros que él hace, por ejemplo, en su famoso libro, ¿no es cierto?, sobre ciencia, método y su filosofía, el cuadro es clarísimo. Si ustedes cogen el texto que tiene sobre epistemología, igual el texto sigue diciendo que las ciencias sociales se desprenden del paradigma de las ciencias fácticas, sale como una característica. Y si cogemos su voluminoso libro, ¿no es cierto?, sobre el método científico, igual la clasificación sigue haciendo. Lo que varía es solamente en que en un caso dice que son ciencias sociales, en otras dice que son ciencias del espíritu, obviamente porque hay toda una influencia en su momento y en su contexto histórico. Pues ahora el punto está ahí, ¿no? Para algunos solo hay la ciencia, pero desde mi punto de vista y siguiendo a muchos, digamos, autores que han trabajado el tema, no hay la ciencia, sino hay ciencias. Igual que no hay, esto sería para otro debate, no hay el método, sino hay métodos. Y eso hay igual una gran discusión en torno a eso, ¿no? Bueno, eso igual podríamos conversar en otro momento. Pero ya remitiéndome al asunto, ahí estaría la diferencia. Y ahí la diferencia en dónde está justamente en su carácter, ¿no es cierto? En su, o lo que diríamos desde el punto de vista obviamente teórico, ¿no? Desde el punto de vista empírico, en su objeto. Porque el objeto de las ciencias fácticas no es igual a la de las ciencias formales y tampoco es igual al de las ciencias sociales. A pesar de que en el caso de las ciencias fácticas y de las ciencias sociales trabajan con hechos, los tipos de hechos con los que trabajan son totalmente distintos. Sin embargo, obviamente hay un intento de que, ahora ahí viene, yo recogería lo que dice el Rui Pérez Tamayo, sin embargo, no podemos entonces decir que son totalmente distintas, porque entonces no podríamos hablar de ciencia. Tendría que haber puntos en común para poder decir que las ciencias formales, las ciencias fácticas y las ciencias sociales son ciencias, porque si es que nosotros no compartimos algo en común, entonces no estaríamos hablando de ciencia, sino de cualquier otra cosa. Entonces, son distintas, sin embargo, hay puntos que los juntan, ¿no es cierto? Y por eso también la dificultad de dar un concepto de ciencia, porque muchos han confundido dar concepto de ciencia con hacer una caracterización o establecer ciertas, digamos, puntos básicos con los que trabaja la ciencia, pero que no es un concepto que define a la ciencia. Eso creo que es como el primer punto que yo podría plantear. Ahora no sé si de pronto continúo o ustedes quieren hacer alguna pregunta frente a lo que acabo de decir, sino para poder medianamente, digamos, dar algunas caracterizaciones de qué es lo que haría que haya ciencias formales, qué es lo que caracterizaría a las ciencias fácticas y cómo podríamos poner en este caso a las ciencias sociales, que por ahí empezaríamos, porque estamos solamente diciendo no hay ciencia, hay ciencias. Y decimos ahí, para el caso, ¿no es cierto? Ahora, luego viene otra cosa, ¿no?, que habría que decir, porque ya nosotros estamos dando por supuesto, decimos, a ver, hay ciencias formales, y dentro de las ciencias formales estaría la lógica y la matemática. Entonces, ¿hay la lógica? No, hay lógicas. No hay la lógica, hay lógicas. ¿Hay la matemática? No, hay las matemáticas. Y ahora vamos a las ciencias fácticas, ¿no es cierto? ¿Hay la física? No, hay físicas. Y así sucesivamente. Y en caso de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, ahí tendríamos que hacer la distinción entre las teorías
que sirven de fundamento para hacer ciencias sociales, como el positivismo, el neopositivismo, el estructuralismo, con las disciplinas. Porque luego resulta que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, para el caso, ¿no es cierto?, yo voy a hacer sociología, pero podría hacer sociología con un método positivista, es decir, con una teoría positivista, o podría hacer sociología desde la teoría de la historia en el marxismo, que me imagino aquí ya trabajaron justamente con Edison, ¿no es cierto?, justamente en una de sus entrevistas. Y ahí tenemos justamente las dificultades, ¿no? Y en el caso obviamente de la medicina igual ocurre, en el caso de la psicología igual, depende de los enfoques con los que nosotros estemos trabajando, porque eso marca la concepción. Ahora luego tendríamos que discutir en el caso de las ciencias sociales, ¿no es cierto?, hacer una, digamos, una explicitación. ¿Qué concepción de hombre estamos teniendo de manera previa? Es decir, una concepción antropológica que no necesariamente pasa por una teoría antropológica, aunque puede ser también por una teoría antropológica, porque la concepción de hombre que tengamos va a marcar la concepción de ciencias sociales con las que nosotros vamos a abordar el tema. Entonces creo que ahí está justamente el problema. Pero en síntesis, para la pregunta que ustedes han planteado, que yo mismo he planteado para la discusión, ¿no es cierto?, con el debate de ustedes, en resumen sería, no hay ciencia si no hay ciencias. Ahora hay que ir justificando cada una de esas cosas que acabo de decir, ¿no es cierto?, porque ahora solo he discursiado, pero no he fundamentado. Ya, seguramente podríamos preguntarnos, ¿y por qué la necesidad de esta distinción? ¿Será por las consecuencias? ¿Será por los intereses o las causas que generaron que alguien diga hay solo ciencia, y otros que no estando de acuerdo dicen no, hay ciencias? Deben haber intereses, causas, razones, motivos, circunstancias que para que se produzca este desacuerdo, que a su vez desarrolla la misma filosofía, la misma filosofía de la ciencia. Uh-huh. Obviamente eso es así, ¿no? Siempre, ahora que está muy desarrollado incluso el campo de la sociología de la ciencia, hay condiciones externas, comillas eso, ¿no?, que sería el contexto social, político, que marca unas condiciones para el desarrollo de ciertas propuestas teóricas, pero también hay procesos internos, ¿no?, que es lo que también el proceso que se ha llamado el proceso de justificación dentro de la propia ciencia. Entonces, los propios procesos de la ciencia han marcado ciertas tendencias. Ahora, y en otros casos se ha juntado las dos cosas, procesos internos y procesos externos, ¿no? Ahora, en el caso de digamos, pensemos nosotros en el caso de de las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas surgen, digamos, las ciencias fácticas como las conocemos ahora, ¿cierto? Que sería, y además principalmente la física, que es la que se desarrolla en el siglo XVI y XVII en Europa. Hay unas condiciones, ¿no es cierto?, para que se desarrolle esa ciencia. No fue casual. Obviamente habría que hacer un recorrido histórico para ir mostrando cómo se va configurando las condiciones políticas y también las condiciones intelectuales y teóricas para configurar justamente ese marco de comprensión. ¿Por qué ocurre aquello, no es cierto? Eso es evidente, lo que tú dices. Y lo mismo en el caso el surgimiento, por ejemplo, de las ciencias sociales. En el caso de las ciencias formales es mucho anterior, porque si nosotros vemos dónde está marcado, vamos con la primera, ¿no?, la matemática. Entonces, la primera está marcada justamente en este gran debate en el siglo IV antes de Cristo, en los griegos, porque justamente, recuerden, desde la filosofía, hay toda una corriente, ¿no es cierto?, que no estaba tan interesado, parecería ser, aunque obviamente no se puede hacer esa generalización con los sofistas, con la corriente sofista, pero hay todo un debate en torno a si es que los sofistas buscaban realmente el ser, es decir, traducido a nuestro contexto, estaban buscando realmente la realidad,
o solamente la ficción discursiva, ¿no? Bueno, ahí hay todo un debate si es que toda la teoría sofística está anclada en esa línea. Bueno, ya ahora se ha mostrado que no todos los sofistas estaban trabajando así. Sin embargo, hay una línea, ¿no es cierto?, que era como comillas, la hegemónica de ese momento, que es la que cuestiona Sócrates, o mejor dicho, cuestiona Platón en boca de Sócrates, justamente diciendo que ellos no estaban buscando ni la verdad, ni la realidad, ¿no es cierto?, ni el conocimiento. Lo que ellos buscaban es simplemente fama, poder, reconocimiento, prestigio, y etcétera, ¿no es cierto?, que justamente en la filosofía griega aparece como enemigos del conocimiento y como enemigos de la verdad, y que por eso mismo justamente escribe Platón, ¿no es cierto?, tanto en el libro sexto y séptimo de la República como en su libro El Sofista, justamente discutiendo esto. A ver, ¿qué es lo que están buscando ellos? Y ahí surge justamente en un contexto, mira, de discusión teórica y de discusión política, porque el poder utilizaba justamente un supuesto conocimiento, ¿no?, para legitimarse y para continuar, ¿no?, ejerciendo procesos de control en ese momento y obviamente de persuasión también, porque el poder no funciona solo bajo la lógica del control o de la dominación, sino de la persuasión y de la construcción de subjetividad. Entonces ahí está un contexto. Entonces, frente a eso que dice Platón, hay que buscar conocimientos seguros, ¿no es cierto? El famoso mito de la caverna, hay que dejar la doxa, hay que dejar la opinión, hay que dejar el sentido común, que es el sentido común construido desde estas dinámicas del poder, y entonces hay que buscar conocimientos, y ahí viene la matemática, conocimientos fundamentados frente a la mera opinión, frente a la mera doxa. Entonces el camino de la ascesis, y que es el camino de la dialéctica, te lleva a conocimientos verdaderos. ¿Y cuáles son los conocimientos verdaderos? La matemática, que luego obviamente es el paso para que luego llegues a la filosofía, que es el único conocimiento verdadero, ¿no es cierto?, en el caso de Platón, porque llegaría, digamos, a conocer el mundo en sí mismo, ¿ya? Ahí tenemos un contexto, digamos, de surgimiento. Entonces, ahora sabemos y obviamente que la matemática no es que surge con los griegos, pero surgió en los antecedentes que tenemos, ¿no es cierto?, en el mundo mesopotámico, fenicio, egipcio, etcétera, para poner en la línea de los griegos, porque obviamente también hay otras matemáticas, conocemos la matemática de los mayas, la matemática, ¿no es cierto?, en el mundo índico también, que están ahí, e incluso que desarrollan algunas cosas que no pudieron desarrollar los griegos, como el cero, por ejemplo, ¿no es cierto?, no pudieron desarrollarlo. Entonces, ahí tenemos un contexto. Entonces, mire, hay un contexto intelectual, dar un conocimiento fundamentado, pero también hay un debate político, porque resulta que mucha gente, esto siempre ha ocurrido, ¿no? No, digamos, no es como, claro que ahora parecería ser que es mucho más potente el asunto en términos de que con la inteligencia artificial somos capaces de crear todo el mundo de la ficción y hacer parecer como que fueran verdaderos, es decir, noticias falsas y ese cuento, pero siempre hubo, es decir, esta nota del engaño y que los aparentes intelectuales que buscaban la verdad pero que no buscaban, y lo que buscaban es digamos, el reconocimiento social, la fama, el prestigio, San Agustín diría el placer también, y eso lo dice también Platón. Por eso, ¿cuál es la condición sine qua non del conocimiento? Para ir en la línea de la pregunta que ha planteado Edison, ¿cuál es la condición sine qua non del conocimiento? En el mundo griego, un proceso de ascesis, ¿no es cierto? Lo dicen explícitamente, purificación. No hay vueltas que dar. Por eso incluso Platón pone la academia, ¿no es cierto?, fuera de la capital, lo pone al margen, para que no estén tentados, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que el mundo lo que ahora, bueno, no es en la condición de ahora, pero diríamos el mundo de la urbanidad ofrece, ¿no es cierto? Y si es que nosotros revisamos en el caso de San Agustín, por ejemplo, la misma cosa, ¿no es cierto?, que dice: nosotros no podemos alcanzar el conocimiento mientras estemos buscando. Él parecía que buscaba el conocimiento y estaba buscando fama, quería ser el mejor orador, ¿no es cierto?, y quería ser reconocido. Todo eso lo logró hasta cuando después se da cuenta que ahí no está el conocimiento. Entonces, es una condición, digamos, yo he revisado por el trabajo en la línea de la interculturalidad, está presente en todas las tradiciones culturales. Es decir, el problema del conocimiento, en tanto búsqueda de la realidad, búsqueda, no posesión, y búsqueda de la verdad como problema epistémico y el otro como problema ontológico, no es, digamos, una condición que ya se da per se. Hay que prepararse para aquello. Si no hay preparación, no hay tal. Entonces nosotros, por ejemplo, en el mundo moderno hemos perdido aquello. En la mayoría de los casos nosotros pensamos que ya con la sola formación
académica o institucional, ya de por sí accedemos al conocimiento, pero al menos en la tradición que nos muestran a nosotros, no hay tal. Si es que no hay, hay dos condiciones que he visto que están en, digamos, que atraviesan, tal vez no exactamente con las mismas palabras, y que lo he recogido justamente a través de este autor que también trabajo bastante, el Raymond Panikkar, es pureza de corazón, no en el sentido moral, sino en el sentido ontológico, y humildad. Sin pureza de corazón y sin humildad no hay conocimiento. Porque caso contrario, lo que nos estamos es buscando a nosotros mismos, nuestros propios egos, y no hay. Entonces ahí tienes una condición, digamos, para el proceso del conocimiento, que también ha estado en la ciencia. Si uno revisa las biografías de los grandes científicos en Occidente, principalmente en el campo de la física, que he revisado, por ejemplo, a Newton, a Galileo, a Einstein, o por ejemplo a Bohr o a Heisenberg, por ejemplo, tú notas este asunto, ¿no? Realmente la búsqueda del conocimiento genera una crisis existencial, una crisis ontológica, porque no están buscando simplemente que les reconozcan algo, están buscando realmente comprender qué es lo real, independientemente que luego habrá que hacer una discusión filosófica, ¿no es cierto?, de qué estamos entendiendo por realidad. ¿Ya? Ese es otro problema, porque lo que la ciencia define por realidad tal vez es una parte de la realidad, pero no es la totalidad de la realidad. Y entonces ahí tenemos, claro, desde algunas posiciones un poco, comillas, cientistas, obviamente pretenden decir que la realidad se agota en lo que él conoce o lo que proporciona la ciencia. Parece, desde mi punto de vista pienso que no, pero bueno, eso no está en la discusión en este momento, sino ahí tienes un asunto. Entonces, luego, si nosotros revisamos con el surgimiento de las ciencias sociales, obviamente no hay que olvidar que hay todo un debate de justificación, ¿no? Entonces las ciencias sociales primero nacen, hay que reconocer, ancladas al paradigma científico, digamos, de las ciencias fácticas. Entonces por eso es que Comte, cuando escribe sociología, él habla de física social. Y luego, obviamente, ¿no es cierto?, tenemos, a pesar de que Durkheim no lo plantea en esos marcos, pero cuando hace una afirmación dice hay que tratar los hechos sociales como si fuesen naturales. Entonces, obviamente, porque ya hubo todo un recorrido, un prestigio, ¿no? Ya ahí dado de las ciencias fácticas, y empiezan a plantearse entonces el gran debate, si es que nosotros, y ahí viene otra vez la concepción de hombre que tenemos, ¿no? Que es lo que subyace al caso de las ciencias sociales, y también obviamente en el caso de las ciencias naturales. Luego podríamos discutir esto, pero ahí viene el problema. Si es que yo entiendo al hombre como pura materialidad biológica, entonces yo tengo una condición, ¿no es cierto? Y eso marca una comprensión de la sociedad. Mira, el naturalismo, justamente, si es que porque parecería que es un problema puramente teórico, epistémico. Si es que yo marco una comprensión del hombre solamente desde el punto de vista naturalista, biológico, y digo el hombre es naturaleza y por lo tanto funciona y le puedo comprender exclusivamente desde la biología, entonces desarrollo una concepción determinista del hombre, y desde esa perspectiva desarrollo ciencias sociales en función de aquello. Y eso obviamente tiene repercusiones epistémicas, pero también políticas, porque con eso termino afirmando que no hay posibilidad de transformar la sociedad, porque la sociedad es una cuestión ya dada, como ocurre como la respiración o el fenómeno, ¿no es cierto?, de gástrico o cualquier cosa, etcétera. Entonces, hay obviamente repercusiones de orden, digamos, epistemológico, teórico, de cómo comprendemos el mundo, y obviamente detrás de aquello también está una comprensión epistémica, que la famosa discusión de la modernidad, ¿no es cierto?, de la separación sujeto-objeto, pues. Con esa separación sujeto-objeto, entonces termina. En cambio, si es que yo digo que el hombre no es, y esa tesis tiene también Bunge, por ejemplo, dice, el hombre es biología, claro que es biología, eso nadie puede discutir, ¿ya? Pero no olvidemos que el hombre es cultura, y en tanto es cultura, se crea a sí mismo, y en tanto se crea a sí mismo, está constantemente transformando, porque ¿por qué crea? En función de sus necesidades. ¿Y cuáles son sus necesidades? De hacer posible la vida. Para eso crea mundos, ¿ya? Y ahí el hombre, la palabra no me gusta, me parece un poco desafortunada de Bunge, pero me parece que ayuda a comprender. Por eso el hombre es artefacto, se crea a sí mismo. Y no solamente se crea a sí mismo, sino que crea sus mundos en los que él quiere vivir.
Y que en la medida en que crea esos mundos, entonces ahí tenemos unas ciencias sociales que se separan de las ciencias fácticas. Y ahí está el gran debate. Porque muchos han recurrido, sigo en la pregunta que planteó Edison, muchos han recurrido, por ejemplo, a argumentos, sea desde el lado social o sea desde el lado biológico, para justificar a la sociedad, porque así ha surgido. Las ciencias sociales, la que han surgido para justificar el proyecto moderno, intraeuropeo de la segunda modernidad, siguiendo la tesis de Dussel, ¿no es cierto?, del Estado moderno. Y ese proyecto es de la clase burguesa, nos guste o no reconocer. Por lo tanto, las ciencias sociales con esa condición son estadocéntricas. Y luego, las ciencias sociales surgieron para legitimar en ese momento, cuando surgen en el inicio del siglo XVIII, para seguir justificando los procesos de colonialidad acá y de colonialismo. La antropología, tú tienes ahí, o sea, es evidente, no hay vueltas que dar. Entonces, mire, tenemos condiciones teóricas y tenemos también condiciones políticas que marcan justamente ese origen, ¿ya? Y ahí el debate, entonces, la posibilidad de desarrollar una crítica a esas concepciones que han pretendido justificar cosas, porque también en las ciencias naturales podríamos ver el hecho de que tú, por ejemplo, trabajes desde la biología molecular, por ejemplo, y desde la biología genética, tú que eres médico conoces mejor que yo estos temas, ¿no es cierto? El hecho de que marques que estás, digamos, determinado por tu mapa genético, ya implica una cosa en términos no solo de comprensión anatómico-fisiológica y del tratamiento que te den a ti, sino también de la comprensión de qué va a significar eso en la sociedad. Y entonces eso marca obviamente intereses de orden político. Ya, ahí está. Y ahí viene el gran debate. Por eso siempre, digamos, siempre ha estado que a veces va y va, a veces vienes, parece que ya superas y luego regresas, y luego hay cosas que pareció que a mí me llama la atención, cosas que nosotros que somos más viejos, Edison, esto ya discutimos en el 70, 80 en la universidad y se suponía ya superado. Ahora otra vez estamos regresando a cosas desde el punto de vista epistemológico, pero eso ya discutimos hace rato, ya declaramos, comillas, superado, porque ya no había argumentos que lo sustenten, pero sin embargo están ahí, está ahí. Hasta ahí más o menos para la idea de la pregunta que tú has planteado, Edison. Sí, como vemos, se nos fue el tiempo y prácticamente ha sido una introducción al tema, porque estamos empezando a contestar la pregunta de por qué algunos elementos nos ha dado Luis Fernando acerca de los supuestos que esto significa, también y algunos para qué se ha hecho toda esta discusión entre ciencia o ciencias. De esta manera concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, y en especial a ustedes, Radio Escuchas. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.